Aleluya, gloria a Dios. Estamos aquí en esta mañana creyendo en cosas grandes para Dios. Le doy una oportunidad primeramente a Jesús, al Dios que servimos. Este día una oportunidad también. Le doy gracias a mi hermano César, su familia, por este privilegio de predicar la palabra de Dios. Gracias también a mi familia por el apoyo, la paciencia que ha tenido en estos días difíciles, pero Jesús es el mismo. Amén. Y vamos a seguir creyendo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Tienes una Biblia, iglesia, hermanos, amigos, familia. Estamos aquí porque queremos aprender. Queremos saber más de Jesucristo, puesto que Él es la piedra angular y Él es el que nos va a dar, que nos está dando una esperanza para poder estar un día delante de su presencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 1:4. Antes de leer el texto, quiero decir algo más como introducción. Dice Charles Spurgeon, dice: si un hombre es capaz de predicar un sermón sin Cristo, no te hagas daño escuchándolo. La epístola a los Hebreos es exactamente eso, una carta a los Hebreos, y fue escrita antes de la destrucción del templo en el año 70. Lo principal es el hecho de que está en el canón de la Escritura para nosotros. Vamos a mirar este mensaje, seguramente nos va a ayudar mucho. Estamos en ese tiempo en donde nos hacemos tardos para oír la palabra, cerramos nuestro oído. Vamos a mirar algo más sobre esto conforme pasa el mensaje. Vamos a leer nuestro texto 1:4. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera, grábate esta palabra, supera en excelencia al de ellos. Ayúdenme a orar. Te doy gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana, por la oportunidad que tú me das de poder traer este mensaje de vida. Necesitamos oír, necesitamos saber, conocer más de ti en este día. Te pido por esta iglesia, por mis hermanos, por el pastor César Camacho, por la oportunidad que nos da. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a mirar primeramente el peligro de desviarnos de la palabra de Dios. En Hebreos 2:1-4 vamos a leer. Dice así: por tanto es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a dejarlo ahí. Lo que miramos en el capítulo 2, digo que debemos de hacer. Esa es una advertencia. Vamos a tomarlo como una advertencia, un deber. Y es muy importante la relación de este mandamiento con nuestro texto. ¿Por qué? La primera advertencia mencionada es que debemos prestar atención a la palabra de Dios en su Hijo. Dice nuestro texto que el versículo 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Lo que Hebreos está diciendo aquí es que en la vida cristiana debemos continuar a escuchar constantemente a la palabra de Dios en Jesús y hacerlo con mucha atención. En Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar es hacerte un lado, es cascabelear. Esa palabra no sé si la conozcas. Hacernos a un lado, desprotegernos prácticamente, o empezar a no creer en las Santas Escrituras. Por algo se empieza, ¿verdad?
Muchas veces empezamos a no oír, empezamos a dejar las cosas, consejos, empezamos a desviarnos más que nada. Los hebreos están diciendo aquí que es la vida cristiana que debemos continuar escuchando constantemente la palabra de Dios y hacerlo con mucha atención. Hay una urgencia, dice literalmente, es excesivamente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. No es solo una opción que usted puede tomar si es esencialmente espiritual. Es necesario, o si está usted en una crisis, una tribulación, algún problema, es esencial escuchar y es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. En sí no es un mandamiento difícil, no es una advertencia difícil. Escuchar, oír, no son cosas difíciles tampoco de hacer, a menos que no lo queramos hacer. Sino escuchar al Hijo, a Jesús su Hijo. Después de que hacemos eso, de ahí vienen todos los cambios. Vamos a mirar 2 de Corintios 3:18. Vamos a leer 2 de Corintios 3:18. Si usted tiene la Biblia, por favor, vamos a leer este verso. Es lo que nos va a ayudar a cambiar, lo que nos va a ayudar a empezar a moldear nuestra manera de oír, de escuchar, de conocer más a Dios. 2 de Corintios 3:18. Dice así. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hebreos 2:1-2, lo acabamos de mirar. En otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios había hablado no todavía directamente mediante su Hijo en la tierra, porque habló con los profetas, lo que miramos en 1:1, Hebreos 1:1. Hebreos dice que los ángeles estuvieron involucrados en la revelación de la palabra de Dios, y la firmeza de esta palabra era tan grande que todo descuido y rechazo fue castigable con justa retribución. Ahora vamos a mirar esta parte, ponga mucha atención. Ahora llego a algo mucho mayor. ¿Quién es? ¿Quién crees tú que sea ese algo mucho mejor? Alguien superior. Jesús, su Hijo. Podemos mirar entonces con atención cómo su Hijo, Jesús, el mayor. Vamos a mirar algo más, la superioridad de la persona de Cristo. Los hebreos estaban pasando por un momento difícil, donde ellos estaban en un tanteo, estaban en que sí, en que no, en que Jesús, en que los judíos, sus antepasados, estaban ellos haciendo una pelea ahí, una batalla en la cual en esos momentos no reconocían la superioridad del Hijo. Jesús, el Hijo de Dios, mejor que los profetas. Dice Hebreos 1:1, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Versículo 3 de nuestro texto 1:3. Jesús mejor que los ángeles. Verso 4. Los ángeles son mensajeros y espíritus ministradores, mientras que Jesús es el Hijo, el Creador, el sustentador de todo. Amén. Jesús superior igualmente a Moisés, capítulo 3:1. Moisés fue un siervo. Cristo es el Hijo amado, el apóstol, el sumo sacerdote. Igualmente Jesús es mejor, es superior que Aarón como sacerdote. Hebreos 5:4-5. Aarón fue tomado de entre los hombres y llamado por Dios. Jesús fue hecho sumo sacerdote por Dios el Padre, porque Él es el Hijo de Dios. Hebreos 5:5. Su sacerdocio es según el orden de que sea de Él, quien era un rey sacerdote, rey de paz y justicia sin sucesor. Necesitamos hablar de esta parte porque los hebreos judíos necesitaban saber
quién era Jesús. Necesitaban saber que Él es el que podía proveer la salvación para ellos, que Él era el autor de la salvación. No tenían por qué voltear atrás, no tenían por qué regresar a sus antiguas costumbres. Ahí estaba Jesús. Necesitaban algo más, porque la escritura ahí estaba. El lector, podemos decir que el autor está escribiéndole una carta especial a ellos, a los hebreos judíos. Vamos a mirar el peligro de apartarnos de Dios. Vamos a leer 5:11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra apartarnos implica alejarse de Cristo en lugar de acercarse a Él. Vamos a leer Hebreos 5, del 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Había un bajo nivel de entendimiento de las cosas espirituales. Había una actitud apática en ellos. Algunos de esos creyentes judíos debían ya estar enseñando, pero querían seguir con el biberón, beber leche y no comer buena comida como la carne de la palabra. La gente que se queda en el biberón, amén, nunca madura y no crece más allá de los principios básicos de la salvación. Vamos a mirar Hebreos 5 del 13 al 14. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice el versículo 1, difícil, 5:11, dice: difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ya les habían hablado por medio de profetas, aún Moisés, y podemos hacer una cuenta, Aarón el sacerdote, Josué, pasaron muchas cosas ahí. Ellos son inteligentes, es el pueblo de Dios. Ellos, no estamos hablando de inconversos, no estamos hablando de gente que aún no conocía a Dios, estamos hablando de judíos, cristianos en esos momentos. Ser tardos para oír no es un problema de oído, sino un problema del corazón. Es simple, no estás interesado en escuchar lo que Dios quiere decir. No querer escuchar lo que Dios quiere decir es señal de un problema espiritual. Los cristianos de la carta a los hebreos estaban sintiendo ganas de renunciar, estaban sintiendo ganas de apartarse. Dice el significado de la palabra apartarse implica alejarse de Cristo en lugar de acercarse a Él. Ellos estaban en un peligro latente. Ellos ya querían tirar prácticamente la toalla. Cuando le hablan de Jesús, ellos eran tardos para oír. Sabes, la dureza del corazón llega primero, después el deseo de apartarte. Debemos de tener mucho cuidado ahí. Cuando no oyes a la palabra de Dios, o más bien cuando la palabra de Dios empieza a aburrirte, mucho cuidado de no llegar a ese lugar. En estos versos 5:11 al 14, el autor de Hebreos tuvo que pasar un tiempo advirtiendo a estos desalentados cristianos sobre el peligro de no continuar y progresar en su vida cristiana. Estos judíos cristianos estarían muy interesados en Jesús como sumo sacerdote, pero tenían una objeción intelectual ante la idea, esto porque Jesús no venía de una tribu sacerdotal, la tribu de Leví,
o de las familias sacerdotal, la familia de Aarón. Ellos conocían todo esto y miraban a Jesús como que si será o no será, nos va a ayudar o nos va a ayudar. Ellos no querían prestar oído a lo que era el Hijo de Dios. El autor de Hebreos quiere eliminar estos problemas intelectuales con esta carta de los judíos cristianos que tenían con el Evangelio. Les estorbaba para poder continuar madurando en Jesús. Estos pasajes contienen la palabra de Dios más fuertes de reprensión contra la inmadurez espiritual. Estas personas se describen como difíciles de enseñar porque son tardos para oír, dice Hebreos 5:11. Debían estar ellos ya más bien convencidos de que Jesús es superior a Aarón, aún a Moisés y al antiguo pacto. Vamos a mirar una exhortación a la madurez. Dice el versículo 5:11, difícil de explicar. Por cuanto a vos habéis hecho tardos para oír. Ser tardos para oír no es, como les dije anteriormente, no es un problema del oído. Vamos a mirar de igual manera lo que Cristo Jesús nos está hablando a nosotros y le habló en su tiempo a estos hermanos. Los creyentes llegan a la madurez a través de la palabra de justicia. Este es el problema más básico que los hebreos se encuentran en peligro de rechazar o sus obras de justicia. Somos salvos por gracia y es recibida como un don gratuito de Dios basado en el sacrificio expiatorio de Jesucristo por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a mirar esta gran verdad. Segunda de Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice algo más sobre la madurez. Una exhortación, dice, difícil de explicar, puesto que han alejado su oído de las verdades de Dios, de lo que ya les habían hablado. Necesitamos un tiempo para crecer, un tiempo para aprender. Ellos se habían rezagado, ellos habían tomado una comodidad, ellos querían volver a los ritos religiosos, ellos querían volver a los sacrificios aquellos de los machos cabríos, de toda esta situación. Ellos querían regresar allá a Levíticos. Ya habían pasado por ahí. Ya Jesucristo en el nuevo pacto, Él era la esperanza, Él es la redención, Él es el que les va a proveer Él es el que les va a proveer la salvación. Era fácil de entenderlo para nosotros o para ti que lo estás escuchando, pero ellos tenían un nudo en su mente y no querían reconocer en esos momentos lo que significaba el Hijo de Dios. Vamos a mirar la última advertencia. Rechazar a Jesús o rechazar la reconciliación con Dios. Rechazar a Jesús es sinónimo o es igual a rechazar la reconciliación con Dios. Sacrificio y pacto nuevo. Jesucristo, Él mismo se entregó a sí mismo por todos nosotros. El nuevo pacto es superior al viejo pacto. Vamos a mirar Hebreos 8 del 7 al 13. Dice así: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo por el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto.
ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, igualmente el nuevo pacto es sellado con un mejor sacrificio. Vamos a mirar ahí 9, 15, 28. Lo acabamos de leer. El nuevo pacto entonces es sellado como un mejor sacrificio. Vamos a mirar, el nuevo pacto es superior al viejo pacto. Eso lo tenían que entender los hebreos, judíos, cristianos. Eso era una parte fundamental para ellos, entender que Jesús era la prioridad para ellos, y no querían reconocer que el nuevo pacto era mejor o era superior al viejo pacto. 8, 7, 13 dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí a ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Una carta directa a estos hombres, a esta congregación, podríamos decirlo así. Cristianos judíos necesitaban aceptar todo lo que se les está diciendo este autor. Es la palabra de Dios. Ellos estaban tardos para oír, necesitaban escuchar, aceptar, arrepentirse de todas estas advertencias. El nuevo pacto determina para siempre nuestra salvación. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ellos no querían reconocer el sacerdocio de Jesús. No querían ellos decir, querían que viniera de Aarón, por la familia de Aarón. Querían ellos prácticamente que Moisés fuera parte todavía. No podemos decir que ellos no fueron nada especial en su tiempo, pero Jesucristo usó a estos hombres nada más porque Él, en su palabra, Él iba a venir y Él iba a traer un pueblo de redención y Él iba a proveer la salvación. Por cuanto Él es el autor de la salvación, Él es el autor, igualmente ahí en 12:1-3, Él es el autor de la fe y consumador, dice ahí en el versículo 12. Igualmente en el capítulo 11 podemos hablar también de la fe. Esa esencia es la que necesitamos, o la que necesitaban en esos momentos los hebreos. Vamos a meditar, vamos a pensar por un momento la superioridad del Hijo de Dios. Te hago una pregunta a ti, persona que estás en tu hogar, quizás en tu auto, no lo sé dónde te encuentres. Lo único que sé es que Jesucristo puede ayudarte en estos momentos. Él
puede ser tu Señor y Salvador. No caigamos en esta actitud que en esos momentos estaban los hebreos, los cristianos judíos. En estos tiempos difíciles, en donde se nos menciona una cosa, otra cosa, prestamos oído. Y la realidad es que se nos invita a conocer la palabra de Dios. Esa es una advertencia más que nada, una exhortación, porque la palabra clave de este mensaje es mejor o superior, y ese es el Hijo de Dios. Si puede inclinar su rostro ahí donde estás, meditar en Jesús. Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes aarónicos murieron, pero Cristo continuará para siempre con un sacerdocio inmutable, aquello que no puede ni se puede cambiar. Hebreos 7, 23, 24 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. A Jesús le fue dado un sacerdocio global, nuestro intercesor para todos los que vengan a Dios por Él, porque se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio una sola vez para siempre, perpetuamente. Nosotros en estos momentos, Dios está tratando con tu vida, Dios está tratando con tu intelecto, y creo en Dios que tú estás reconociendo en estos momentos de que Jesucristo es mayor, es superior. El nuevo pacto se interpuso sobre el viejo pacto. Jesús fue un cumplimiento de la sombra simbolizada en el sacerdocio arónico. Ahora, ya no vamos a ser niños fluctuantes, inmaduros espiritualmente. Vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, del 1 al 18. Es necesario que escuches esto. Ministros del nuevo pacto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la tierra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Le doy gracias por haberme escuchado.
medite, tome cartas en el asunto. El oír, no solo es el oír, sino el hacer también. Debemos nosotros confiar en que tenemos un Dios, tenemos un mediador con el Padre, Jesucristo, hombre. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que va a proveer la salvación, Él que va a proveer todo lo que ocupamos nosotros como cristianos. Él es la piedra angular y un día estaremos delante de su presencia. Que Dios le bendiga. Le voy a pasar el micrófono a mi hermano César. Le doy gracias. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en la Iglesia Palabras de Vida Eterna. Seguiremos predicando, seguiremos siendo de bendición. Ojalá y sea de bendición todas esas predicaciones. También tendremos estudios. Vamos a hablar con mi hermano aquí, Héctor, a ver si podemos dar estudios también entre semana, y queremos ser de bendición para sus vidas, ¿verdad? Sigan orando, sigan creyendo y sigan aplicando la palabra de Dios. Como dijo nuestro hermano, no hay que dejar, no hay que alejarnos, no hay que empezar a dejar lo que en realidad Cristo quiere para nuestras vidas, y Él quiere que nosotros sigamos creciendo y no quedarnos en una zona de como si fuéramos niños, como dijo nuestro hermano, más puro tomando leche. Vamos a crecer en el Señor, vamos a creerle al Señor, vamos a seguir creyendo, orando y predicando el Evangelio. Dios los bendiga. Somos la Iglesia Palabras de Vida Eterna y vamos a crecer juntos, hermanos. Dios los bendiga.